Pedazo de programa que tuvimos esta semana en el... Ya lo veníamos suponiendo desde que vimos el avance. Sabíamos que venía el juego del tronco ala y es uno de los juegos que más nos gustan siempre a los aficionados al Conquist. En esta ocasión no podía ser menos, fue uno de los mejores capítulos hasta ahora de toda la edición. Es un juego con mucha lucha, con mucho barro, peleas. Este año además tuvo placajes, tuvo pactos, tuvo traiciones, lo tuvo todo. Era un juego que claramente pues, no beneficiaba nada a las verdes. Las verdes que se definen por ser un equipo más ágil, más menudo. En este caso era un juego de fuerza bruta, pero la verdad es que consiguieron hacerlo bien. Utilizaron una estrategia que les podía haber llevado a perder, pero consiguieron no perder, que bueno, pues no es moco de pavo para la diferencia que creo que había en cuanto a poderío físico o a fuerza física. Sí es cierto que se la jugaron, porque podían haber ido, si la estrategia de los azules y los rojos lo hubieran hecho un poquito mejor, les habría llevado fácilmente al campamento muy pobre, les podía haber llevado a tener la primera asamblea sin ningún problema. Jugaron sus cartas y les salió bien. Aquí hay que decir, sobre todo para los que se quejaron, que bueno, si hemos visto algo del Conquist, sabemos que en este tipo de pruebas en las que no hay un claro vencedor, no es la primera vez en la que sucede esto y se soluciona siempre de la misma manera. Siempre mandan a cada equipo donde estaban, al campamento en el que estaban, y se resuelve con un juego a 3. Esto ha sido así ya varias veces, entonces no sé de qué les sorprende. Puedo entender las quejas, puedo entender el hecho de que bueno, las verdes vienen de comer un montón de días, de haber dormido bien, y los azules y los rojos vienen pues de haberlas pasado putas en la selva, durmiendo mal, sin comer. Entonces que les parezca un poco desproporcionado que una vez más las verdes vuelvan al campamento rico y que ellos tengan que volver a pasar la noche puteados y que bueno, que al final tengan que competir en una desigualdad de condiciones. Que hubiera sido más justo que igual las verdes hubieran pasado la noche en el campamento muy pobre porque claramente eran las que no podían ganar el juego. Pues bueno, sí, pero no podemos decir que no nos pillase de sorpresa. En el momento en que Iker y Seleta están haciendo el pacto, ellos ya tuvieron que decírselo. Si no ganamos uno de los dos, vamos a ir cada uno al sitio en el que estábamos. Obviamente quizá el que menos tenía que perder ahí era el equipo rojo, porque ya estaban en el pobre, pues si les dejaban ganar a los azules volvían al pobre. Y bueno, al fin y al cabo, después de ver los cojones al toro, se podría decir que la jugada no les salió ni tan mal. Si les dejan ganar a los azules, hubieran ido al pobre, hubieran tenido que mandar a alguien a duelo, que posiblemente habría sido Oscar también, yo creo, vamos, en mi opinión. Y si se habría enfrentado en el mismo tipo de juego a Begoña, por ejemplo, que creo que tenía posibilidades de haber salido en la asamblea, pues hubiera perdido de la misma manera de la que perdió. Lo que pasa es que se hubiera ido por no ser un duelo a 3. Begoña yo creo que le habría ganado. Pero bueno, es mucho suponer, no sabemos qué habría pasado en esa situación. Y lo cierto es que los rojos sí que aceptaron la ayuda de los azules, pero ellos no la ofrecieron luego de vuelta. Quiero decir que ya les echaron en cara que habían estado, no sé si tanto como media hora, pero que sí que habían estado un rato los azules intentando que los rojos metieran el aro en su tronco, pero luego sin embargo a la contra no fueron capaces de dejarles que lo intentasen y que metieran los azules el aro. Algo que yo creo que hubiera cambiado mucho las tornas y que no hubiera dejado a los azules como les dejó. Pero bueno, vamos a volver al juego. El juego tuvo imágenes muy vistosas. Todos esos placajes de Durana, de Yancy, tuvo imágenes increíbles. También hay que romper una lanza en favor de Checo, que él solo se encargó de que las verdes no metieran el aro y muchas veces estuvo él solo contra dos y no le quitaron el aro. Entonces, eso parece que nadie se lo reconoce o que nadie se lo reconoció por el momento, que fue uno de los que hizo para que las verdes no consiguieran nada y pudieran las verdes prácticamente todas conseguir que los rojos no metieran los aros. Hemos de decir que las verdes pues muchas veces estaban encima del aro, algo que no se podía. Pero bueno, ahí es muy difícil controlarlo todo y es un juego en el que el ponerse encima del aro, caerse y estar sentado es muy común. De hecho, los rojos lo estuvieron haciendo mucho rato hasta que ya les llamaron la atención y les obligaron a ponerse de pie. Y aún así seguían tirándose y seguían haciéndolo desde abajo. Bueno, es algo muy habitual en este juego. No podemos en esta ocasión
decir que el arbitraje no fue el correcto. Yo creo que sí, que estuvo bien arbitrado, que no hubo ningún problema en ese sentido, o no más de lo que puede haber en un juego de este contacto. Sí creo eso, que la mayor cantidad de condicionamiento del juego vino un poco por la estrategia, porque los rojos y los azules hicieran la estrategia, pero tampoco se aclarasen muy bien, tampoco quedase demasiado claro y al final acabasen pues haciendo un totum revolut, una mezcla ahí en la que ni se ayudaron bien los unos a los otros, ni los otros a los unos. Una vez acabado el juego, ya con esta decisión salomónica que toman de que cada equipo se va al campamento en el que venía y que tienen que mandar uno a la competición, que es el que va a decidir quién es el ganador de este juego y por lo tanto quién gana la inmunidad y quién se marcha, hay una imagen en la que Durana le pide a Andrea o le dice a Andrea que cree que ella puede ser la opción y se ve como Andrea enseguida recula. Andrea es muy lista, Andrea no se va a prestar, siempre va a decir que podría hacer una prueba, pero como lo hizo al principio, una vez vista. Antes de la prueba no se va a arriesgar, es muy lista, juega mucho, sabe a lo que está allí y enseguida dijo no, yo estoy muy cansada, manda a otras. Aquí también hemos de decir que anduvieron un poco vivas Mayalen y Bego, que enseguida se prestaron, pero ¿cómo os prestáis? ¿Cómo os prestáis? Le salió bien, pero podía haber salido el tiro por la culata. Quiero decir que en estas situaciones no se tienen que prestar y mucho menos cuando las están condicionando, las están dejando atrás en los juegos. No. Es que ahí anduvisteis poco listas. Por otro lado, llegó también el lío del campamento azul. Es cierto que yo tampoco creía que fuese el momento de Paino. No porque no esté bajo, sino porque el tipo de pruebas que suele haber quizá le favorezca a Paino una de cada 6 o 7 pruebas. En este caso tenía muchas posibilidades y quizá la anterior le hubiera favorecido. En este caso tenía muchísimas posibilidades de que la prueba no le favoreciese. De hecho, yo pensaba que la prueba iba a ser la de las tirolinas, que es una habitual en la que cuando hay 3 personas suelen competir los 3 palos y tirar el gancho y hacer 3 tirolinas. Pusieron una prueba nueva, pero vamos, un poco de lo mismo. Paino jamás hubiera pasado esta prueba y por lo tanto se hubiera ido. Es algo que el capitán también tiene que ver. No sé si lo hablaron así porque no vemos todas las imágenes las 24 horas de lo que pasa allí. Sí vemos que el capitán tiene muchas dudas de mandar a Paino aunque éste insiste. Y ahí hubo una cosa muy extraña, que fue la primera votación cuando Paino dice que él es el que va, Seleta le dice que no cree que tenga que ser él y proponen hacer una votación. Resulta que hacen la votación y vemos como prácticamente todos votan a Paino, sin ningún problema. Pero Seleta se vuelve a mosquear, se mete dentro, dice que no, y vuelven a votar. Y esta vez Seleta señala a Checo, a Dani, y el resto de los concursantes, poco a poco, a regañadientes, acaban votando a Dani. Incluso hasta el mismo país no vota a Dani. Quiero decir que es una situación muy surrealista la que sucedió allí, como se la colaron a Dani, pero es cierto que siendo objetivos tenía más posibilidades Dani de pasar en ese momento una prueba que Paino. Mala suerte que la prueba la verdad no le favorecía, no creo que Dani estuviera suficientemente preparado para esa prueba, pero es que ahí encima no quedó la cosa. Bueno, fue un poquito antes, ¿no? Pero una vez que se había elegido a Paino en esa primera instancia, antes de las votaciones, hubo una bronca entre Ranchi y Seleta que yo la vi no forzada, pero sí que Ranchi esperó el momento adecuado. No es que fuese en el momento en que Seleta le dijo que no estaba haciendo bien el juego o que le echase en cara al finalizar el juego. No, es que él esperó hasta que hubiera un nominado. Y fue en ese momento, cuando ya está el nominado, cuando le empieza a echar la mierda. Cuando empieza ahí como un espesor. A repartir mierda a todos. Y la verdad es que desestabiliza mucho al equipo azul, que ya están muy mermados. Y yo creo que algo que les hubiera venido bien era haberse quitado a Ranchi desde el principio. No por nada, sino es que creo que no aportan los juegos, creo que no. Creo que partía como con un chico con salero, pero en realidad lo que lleva es un mal rollo para con su grupo y para con el resto. No le he visto fuerte ni en las de fuerza, ni en las de habilidad, ni en las de pasar cuerdas. Entonces yo creo que desestabiliza más que otra cosa al equipo azul.
Pero claro, ya llegados a este punto, es cierto que pensando en una posible disolución del equipo azul, quizá también te interese tener a Erranchi, porque sabes que Erranchi puede ser alguien a quien el resto de... Si tú vas a parar al equipo verde o al equipo rojo en una posible unificación del resto del equipo azul, te viene bien llevarte a Erranchi, porque va a ser el saco de las hostias. Todas las hostias van a ir para él y todas las nominaciones van a ir para él. Entonces, si jugamos un poco, llegados a esta altura ya y visto ya la eliminación de Checo, pues la verdad es que yo como participante del equipo azul me lo quedaría. No lo eliminaría ahora mismo. Me jugaría esa carta y bueno, a ver qué pasa. Es una carta que puede servirte para pasar 2 o 3 eliminatorias fácilmente. Por otro lado, en el campamento rojo, pues bueno, lo de siempre, un ánimo más o menos sosegado, las críticas habituales, las quejas porque no ganan, pero es que no ganan por ellos. Quiero decir que en todos los juegos los que han fallado han sido ellos o les han eliminado. En esta no han ganado por ellos porque tenían el pacto. El pacto, además, los azules ceden en ir a ayudarles y aún así no son capaces. Cierto lo que comentan, que no es lo mismo tirar del aro hacia arriba que las chicas que lo tiran hacia abajo. Joder, pero es que eran un montón de maromos. Encima van los del azul. Bueno, no sé, las críticas de siempre, que encima no se sujetan. Luego, en el sentido de que si has visto el Conquist, sabes que esa solución salomónica que da Julian es habitual. No es la primera vez que sucede. Sí creo que en esta ocasión el enviar a Oscar les cuesta un poco más. Me parece que se ha integrado un poquito más de lo que parecía al principio. Se han ido los más jóvenes y eso ha hecho que quizá Oscar gane algo de peso. Pero aún así, bueno, creo que la elección de Oscar también fue bastante interesante en el sentido de que me parece de los que yo hubiera apostado a que tenía posibilidades de pasar una prueba como esa, de hacer tirolinas o de hacer yumas o algún tipo de prueba de cuerdas. Y que, como hemos dicho, normalmente en los juegos A3 suele ser bastante resistencia, agarrarse a palos, pasar tirolinas, cosas por el estilo que creo que Oscar podría haber hecho sin ningún tipo de problema. Y bueno, en esa tesitura nos encontramos con las verdes, que como se han prestado las chicas que no habían jugado el último juego, que se sienten un poco menos valoradas, a ir ellas al duelo, pues encantadas. El resto de las verdes, las que mueven el cotarro como Andrea, encantadísimas de haberse conocido. Siguen pasando un día más en el campamento muy rico. Aunque no tuvieran comida, han comido de sobra, podrían hacerse arroz o podrían hacerse cualquier cosa, vuelven a descansar y vuelven a estar a tope para el siguiente juego y encima no tienen peligro de marcharse, como en el caso de Andrea. Creo que fueron poco espabiladas las que se prestaron a ir al duelo, pero bueno, es cierto que yo veo a Begoña como una de las más duras y creo que de hecho el ganar en la primera prueba le ha llevado a que Andrea no la vea tan bien, la vea como una rival y le ha echado bastante mierda encima. Que no tengo nada en contra de ella, pero no me parece que sea la concursante más interesante. Sí queda mucho juego, mucha polémica. El año pasado ella tuvo unas palabras hacia Nekane y una consideración hacia Nekane que podrían tener hacia ella este año y que sería normal y sin embargo no vemos que lo hagan. Pero bueno, a lo que íbamos. Se presentan y bueno, y dentro de la elección que al final hacen, sí que es cierto que Begoña, que a mí me parece una de las más completas, fue la mejor opción, porque tengo dudas hasta de que ese juego alguna otra chica lo hubiera pasado. Bueno, quizá algunas sí, pero todas no. Estoy seguro de que todas las chicas no pasan ese juego, que hay chicas menos ágiles, menos fuertes que Begoña, aunque la suelen dejar fuera de los juegos. Y llegamos al juego. Es un juego nuevo en el que había que ir nadando, poquito trozo, no era diferencial. Subir una cuerda de nudos, no muy alta, pero bueno, suficiente para que si alguno de los que mandas al juego no es capaz de subirla, pues ya se quede ahí. Y luego la parte más complicada, esa de ir pasando una especie de escalera invertida, pasando un tronco por encima, un tronco por debajo. Me parece algo que está al alcance de no todos los concursantes que están allí. En este caso Oscar sí que yo lo veía capacitado como para poder hacerlo. Hizo la primera vuelta muy bien. Volvió el primero con el banderín, pero a partir de ahí ya está, no pudo más. Es verdad que al ser más pesado, pues ya en el momento en que las fuerzas te fallan va a ser muy difícil que pases por arriba y por abajo. Checo no llegó ni a subir la cuerda, bueno, llegó al final,
Al final sí que subió un par de veces, pero se caía enseguida, no era capaz de mantener su peso arriba. Y la que lo hizo fenomenal fue Begoña. Begoña, que demostró una vez más que es de las más completas, que quizá en fuerza bruta, si le toca un duelo, pues lo puede perder con un chico o con alguien de otro equipo, pero que si le toca de subir cuerdas, de destreza, de agilidad, de equilibrio, yo creo que puede ganar a cualquiera. Y creo que tiene posibilidades de ganarle a Andrea en algún juego sin ningún problema. Creo que es muy ligerita, que no pesa mucho, que aún así tiene mucha fuerza en el tren superior, y al final eso puede condicionarlo. Veremos, yo creo que llega lejos y creo que va a estar ahí cerca de ganar el Conquist. Es una de mis apuestas. Y nada, así transcurrió poco a poco, el juego fue lento, pero el checo sin subir, Oscar una vez que pasa la primera ya no vuelve a subirse prácticamente, lo que se sube se cae, y Begoña que lo pasa sin prisa pero sin pausa. Vamos, que pasa una, pasa dos, pasa tres y gana el juego merecidamente y consigue una vez más que las verdes vuelvan al campamento muy rico, que vuelvan a tener comida, que bueno, no sabemos cuánto de inmunidad tendrán porque ya se ha marchado una persona, entonces me imagino que ya el próximo juego será el próximo juego de inmunidad también. Y nada, con eso ya los azules se quedan medio extintos, están ya solo con 6 jugadores, o sea que les falta muy poquito. Es cierto que va a entrar alguien nuevo, que hemos visto en los avances. A la hora de grabar este vídeo todavía no hemos visto el debate, que es donde parece que nos aclararán algo más. Y veremos, quizá a cambio de capitanes, al azul le podría venir bien porque yo creo que Seleta está abajo. Seleta está acostumbrado a competir mucho más, a tener equipos más fuertes, y aunque al principio parecía que sí, yo creo que le ha desestabilizado el perder tantas veces y que ha demostrado pues que igual psicológicamente le ha faltado un poquito. Quizá en Eco, no sé, quizá alguien nuevo para las verdes, alguna capitana nueva para las verdes. Un capitán para los rojos les podría venir de lujo también. No sé, veremos ahora las sorpresas que nos trae y también esperamos a ver cuál es el siguiente juego de la siguiente semana para volverlo a analizar. Bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale al like y nos vemos en los próximos análisis.